Cuerpo de Evangelismo, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Cristo vive. Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, registro 00043. Dirección, Pasaje Valle, número 741, La Calera. Pastor Gobernante, Luis Maldonado Olivares. Estimados amigos y hermanos, el Cuerpo de Evangelismo Cristo Vive tiene para usted medios de comunicación para estar junto a usted y familia y poder bendecirlos. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Síguenos en YouTube como Programa Evangelismo Cristo Vive. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Escríbenos al WhatsApp +569 5602 49 22. Estaremos felices que puedas contar con nosotros. Deseamos de corazón que Dios te bendiga. En ese momento en que te preguntas, ¿cómo llegué a esta situación? ¿Podría haberse evitado? Con frecuencia, al mirar cómo mi vida entera es remecida y estremecida por esta situación, a veces pienso que mi tormenta no acabará. He buscado ayuda, pero veo que los vientos y los mares parecieran más embravecidos. Mas la Biblia declara que todo creyente pasa por momentos en que la tempestad arrecia y que la barca pareciera hundirse, pero declara también que mi mirada tiene que estar puesta en Jesús. Para avanzar, debo poner mi mirada en Él, antes de mirar los vientos. Comentarios de una crónica. Buenas tardes, mis hermanos. Soy el hermano Gonzalo Carvajal, productor del programa Cristo Vive. Y en esta ocasión, como usted ya sabe y usted ha visto en estas semanas, en esta sección que se llama Comentarios de una crónica, que tiene como fin recordar programas pasados, para poder edificarle a usted y para que creemos que también pueden ser de mucha bendición para usted. Recordamos que en alguna ocasión trabajamos el programa Lavatorios y Micrófonos. Y esto es un tema complejo que atraviesa nuestra condición de ser humanos, porque todos queremos figurar, porque todos queremos que se nos reconozcan, porque todos queremos, ¿no es cierto?, tenemos un concepto de nosotros mismos que a veces es más alto. A veces nosotros necesitamos la aprobación del resto. Y es algo humano. Y es algo que le pasó incluso a los discípulos. Porque dos de ellos se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, concédenos sentarnos a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda. Entonces, mire, son cosas que le ocurren al pueblo de Dios. Son cosas que suceden y que están ligadas a esta carne. El querer ser grande, el querer sobresalir por sobre otros. Pero nadie quiere ir y servir. Porque dice, nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? Y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Pero esto que me está pidiendo,
yo no lo puedo conceder. Además le agrega, los reyes de la tierra se enseñorean de sus reinos, pero entre vosotros no será así, sino que al que quiera ser grande será servidor. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, porque el reino de Dios va en contrasentido a lo lógico nuestro. Cualquiera que tiene un cargo, cualquiera que tiene una honra de parte de Dios, tiene la tendencia, ¿no es cierto?, a ir y enseñorearse de otros. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio es absolutamente distinto. Y dice la Escritura que el que está por encima es servidor del otro. Y esto nos cuesta. Nos cuesta porque nos va en consonancia con nuestra carne. ¿Cuántas veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, personas que tienen cargos, que tuvieron una honra de parte de Dios, pero que tuvieron que padecer afrenta? Pablo escribiendo y dando ánimo a una iglesia desde una prisión. ¿Se da cuenta? Entonces, el gran apóstol Pablo, un hombre verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo, un hombre que trastornaba ciudades, un hombre que Dios le permitió fundar iglesias, tuvo que padecer. Tuvo que padecer también, dice la Escritura, naufragios. Muchas veces, dos veces creo que fue lapidado. Bendito sea el nombre del Señor. Padeció aflicciones por causa del Evangelio. Por peligro, ¿no es cierto?, en los caminos, peligro de hermanos que están dentro de las iglesias y de los que están afuera de las iglesias, de falsos hermanos. ¿Se da cuenta? Y este es el Evangelio que es conforme a la Escritura. Muchos, ¿no es cierto?, en estos tiempos predican un evangelio de prosperidad. Predican un evangelio que solamente altares, micrófonos. Es decir, quiero ser escuchado, quiero sorprender, quiero impactar a todos, que todos me vean, que todo me tenga ahí en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pablo le dice a una de las iglesias, le dice, amados míos, por el cual estoy padeciendo dolores de parto. Es decir, para que Cristo sea formado en una iglesia, Pablo tenía que padecer. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pablo dice también de este evangelio, del cual él toma los padecimientos, ¿no es cierto?, y él padece por la causa de Cristo, también dice, me he encontrado con un tesoro tremendo, con un gran tesoro, con un tremendo tesoro. Tanto es así que estoy dispuesto, ¿no es cierto?, y estimo por basura aquello que había aprendido antes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué es lo que Dios depositó sobre nuestras vidas como hijos de Dios, como instrumentos de Dios? ¿Y cómo estamos impactando nosotros en estos tiempos? ¿Quiénes somos? Aquellos que andan requiriendo puestos, aquellos que andan requiriendo, aquí vengo yo, o denme micrófonos, porque quiero figurar, quiero ser grande, quiero ser reconocido, o soy de aquellos que estoy dispuesto quizás a no ser tan conocido. ¿Qué importa? ¿Qué importa ser conocido? ¿Qué importa que todos hablen de mí? Lo que importa es predicar a Cristo. Lo que importa es predicar y anunciar la palabra de Dios. Lo que importa es que almas lleguen al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que importa. Entonces, esta carne nunca va a ser saciada. Ciertamente Dios dispuso llamar a un pueblo y adornarlo de mucha gracia, de mucha
bendición, de mucha manifestación del Espíritu de Dios, de mucha riqueza, pero no para enaltecernos nosotros, sino para impactar vidas, impactar ciudades y para que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto, no el mío ni el suyo. Creemos que el programa que viene a continuación va a ser de tremenda bendición para usted. Creemos y le invitamos a que no se mueva de la sintonía, porque viene una gran bendición a través de este programa que viene a continuación. Que Dios le bendiga. Cristo vive. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos una vez más la bienvenida a este su programa Cristo Vive. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es el hermano Carlos Santander, juntamente a nuestro hermano Gonzalo, quien también se presentará y les dará la bienvenida. Mis hermanos, siempre un agrado poder estar en los negocios del Señor, poder estar profundizando acerca de la lectura y la exhortación de la palabra del Señor. Amén. A través de temas bíblicos que el Señor nos ha instado a poder tocar, a poder tratar, y esperando que sea de mucha bendición para todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan como cada sábado. Amén, amén. Así es como dice nuestro hermano Gonzalo, que esperando que sea de gran bendición, Amén. cada palabra que salga de nuestra boca sea inspirada por nuestro Señor Jesucristo, guiada por su Espíritu Santo, esperando que la iglesia sea edificada, que aquellos que no conocen, conozcan, y también que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, antes de dar inicio a la lectura de la palabra, la exhortación de ella, comenzaremos con una oración. Amén. Amén. Porque es necesario que sea, como decíamos en un principio, el Señor guiando todo lo que se diga y se haga. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús nos presentamos a su presencia. Bendito Rey, en un tiempo, Señor, usted nos concedió iniciar con este programa y conforme a su voluntad se ha mantenido, Señor, hasta el día de hoy. Padre, nosotros queremos rogarle, Señor, que su nombre sea engrandecido, sea glorificado. Reprenda, Señor, cualquier vanagloria, cualquier egocentrismo, Señor, cualquier palabra ociosa, bendito Dios, sea quitada, Señor, de nuestros labios. Le pedimos en el nombre de Jesús que tome control de nuestros corazones, Señor, Amén, Señor. de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, amado Rey, a fin de que tu nombre sea engrandecido y Amén, glorificado Señor Jesús. en la vida de cada uno de los que oyan, Señor, de los que escuchen, Señor, Sí, este Señor programa, Jesús. bendito Amén. Rey, de los que escuchen esta tu palabra, sabiendo que solo tu palabra da vida, Señor, Amén. que solo tu palabra santifica, Señor, Sí, y nos Señor guía a la vida Jesús. eterna. Amén. Le rogamos la dirección de su Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Antes de tomar asiento, nuestro hermano Gonzalo estará dando lectura a la palabra del título ya mencionado en la introducción que había visto mi hermano anteriormente. Mi hermano Gonzalo, que el Señor le bendiga. Le damos lectura entonces a la palabra que está en Mateo 14, desde el versículo 27. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Por la lectura de la palabra, mi hermano Gonzalo, nosotros glorificamos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Amén. Habiendo ya orado y habiendo pedido al Señor que nos guíe en este programa, le invito a tomar asiento, mi hermano Gonzalo, y mis hermanos en sus casas, una vez más dando gracias al Señor y una vez más recordando que todo lo que hacemos, sea de hecho de palabra como está escrito, sea para el Señor. Amén. Bueno, hermanos míos, como ustedes podían ver en la introducción, como pueden ver el título, como pueden haber escuchado ya en la lectura de la palabra, el título de hoy es Antes de mirar los vientos. Amén. Amén. Vientos que ciertamente, mi hermano Gonzalo, vienen a nuestras vidas. Vientos que ciertamente son contrarios. A esto nos referimos, a lo que dice la palabra, que habían vientos contrarios en medio del mar, en la barca en donde se encontraban los discípulos, después apóstoles, porque ellos estaban siendo también discipulados. Amén. Amén. Valga la redundancia, estaban siendo discipulados por nuestro Señor Jesucristo. Por ende, como leía nuestro hermano Gonzalo, fue necesario que ellos fueran en un viaje, en una travesía, que ellos atravesaran el mar. En esta ocasión, entre comillas, sin nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que fuera también probada así la fe de ellos. Amén. Como en muchas ocasiones la fe suya y la mía han sido probadas. Amén. Amén. Es algo muy interesante de ver cómo esta palabra constantemente viene a nuestras vidas, porque el Evangelio nosotros tenemos que entenderlo como un caminar que va en contra de toda lógica, Amén. en contra del mundo, Amén. del caminar que lleva el mundo, del caminar y del sentido que las personas que no conocen a Dios le dan a sus vidas. Amén. Entonces, existe siempre esa lucha, ¿no es cierto? Siempre el varón, ¿no es cierto? La varona que es llamado y escogido por Dios, tiene esas luchas de que se levantan tempestades, que constantemente viene pruebas, viene momentos de tensión, momentos en que probaba nuestra fe, Amén. momentos en que ciertamente pareciera que no veo nada. Y ciertamente ahí es donde es necesario y que el Señor nos ayude a echar mano a la fe. Amén. Entender que esto es una guerra, mi hermano Carlito, es una guerra espiritual. No contra carne ni sangre, como Amén. está escrito exactamente, no contra cosas tangibles, Amén. no contra cosas palpables. Si bien el relato habla acerca de que después de la alimentación de los 5.000, el Señor envía a sus discípulos en una barca para que atraviesen el mar, mientras Él se queda solo orando, dice que se apartó a un lugar desierto para poder orar. Pero todo esto que ellos veían en una forma tangible, en una forma palpable, todo esto que ellos experimentaron corporalmente hablando o literalmente hablando, hoy nosotros, usted y yo, lo experimentamos en una forma espiritual. Amén. De hecho, mi hermano, nosotros podemos ver que la barca puede representar la iglesia, el mar y la tormenta dificultosa, las dificultades que este mundo a nosotros nos enfrentamos a cada instante, las dificultades que este mundo a nosotros nos presenta. Amén. En nuestro caminar como cristianos. Amén. Cuando dice que los vientos soplaban el viento, si nosotros vamos a Juan capítulo 3, en la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, explican que la palabra viento significa también espíritu en griego. Amén. Los vientos representan los espíritus contrarios, demonios, opositores, huestes de maldad que son contrarias al espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Pero también vemos en Pedro la realidad suya y mía como cristiano. Amén. Amén. Vemos la osadía que uno tiene al inicio de nuestro caminar, pero también la debilidad que nuestra carne representa en muchas ocasiones al momento de enfrentarnos a tormentas, hermano Gonzalo. Amén. Y la palabra, Jesucristo cuando presenta el Evangelio, nunca presenta un Evangelio así color de rosa como muchas veces Amén. se quiere entender o como muchas veces se distorsiona. Amén. Porque dice la Escritura, cuando habla en la parábola de los 2 cimientos, Amén. bendito Amén. sea el nombre del Señor, dice que el que oye la palabra y la pone por obra es semejante
Al que edificó en la al que roca. edificó, a un hombre que edificó sobre la roca. Amén. Y ahí hay un detalle que dice que vinieron vientos, Amén. que Exactamente. vino tempestades y arreciaron fuertemente sobre esa casa, Así es. pero no cayó. Entonces, esto del Evangelio, el Señor nunca dijo que era algo que, ¿no es cierto?, Simple. nunca íbamos a tener luchas. Exactamente. Al contrario, el Señor lo presenta. Cuando dos varones querían seguir al Señor Jesucristo y uno le dice, más que nada emocionalmente, le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Amén, amén. Y el Señor Pero- le pone el ejemplo de la zorra y las Amén. aves. Las zorras y tienen, las aves. Amén. las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos. Amén. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén, amén. Es decir, ciertamente el Evangelio que presenta el Señor Jesucristo, un Evangelio de verdad, un Evangelio para violentos, para valientes, Amén. un Evangelio en que yo tengo que ponerme bien claro y firme en mis decisiones y el Señor nos ayude para poder estar fortalecidos, porque dice en la Escritura que si yo soy hacedor de la palabra, aunque esas tempestades, aunque esos vientos soplen sobre la construcción, ¿no es cierto?, de la casa de este varón que edificó sobre la roca, dice que esa casa no cayó. Amén, amén. Porque ¿cuál es la roca, mi hermano Carlito? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Exactamente. Hermano, sobre eso que relata usted, es bueno explicar, es bueno entender. Porque algunos piensan o dicen o se escucha mucho dentro de las iglesias decir, por algo le estará pasando al hermano. Amén. Tal vez quizás que anda, que está pasando por una u otra situación, porque el Señor no se olvida, porque el Señor todo lo ve. En fin, nos ponemos prejuiciosos, pero si nosotros nos ponemos a describir esas cosas y si pensamos por algo le está pasando, simplemente es porque tiene que pasar. Hermano, vientos tienen que venir. Tempestades tienen que azotar tu barca, vientos tienen que azotar tu casa, estés edificado en la roca o en la arena, van a azotar sí o sí esos vientos. Amén. De hecho, el Señor dice que a nosotros se nos fue presentado un cimiento, el cual es Cristo, ¿cierto? Amén. Y los sobrecimientos o las columnas son los apóstoles. Dice que nosotros edifiquemos tal cual edificaron los apóstoles, sean ellos nuestro ejemplo a Amén. seguir. Pero también dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Yo les aconsejo que edifiquen con oro, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el oro también va a ser puesto a prueba, también Amén. va a pasar por el fuego, Amén. pero ciertamente no sufrirá pérdida. Amén. Amén. Pero no dice que no va a pasar por el fuego. Tiene que ser Amén. metido en el horno, Amén. tiene que pasar una tempestad, tiene que ser Amén. puesta a prueba tu fe. Porque si en esta ocasión, y volvamos a los versículos bases, mi hermano Amén. Gonzalo, que estamos hablando de cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre el mar, pero más que este mensaje, más que el Señor Jesucristo, trata sobre aquellos discípulos que tuvieron que andar en el mismo mar sobre el cual el Señor caminó. Amén. Y cuando hablamos del mar, hablamos de este mundo. Cuando hablamos de las tormentas, hablamos de las dificultades, de las pruebas. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Porque ninguno que fue llamado para estos caminos, ninguno que fue llamado por Jesucristo se enreda en las cosas de esta vida con tal de agradar a aquel que nos llamó. Amén. Amén. En eso, hermano Gonzalo, nosotros entendemos que hay personas que se van a mantener dentro de la barca, van a querer estar encerrados en sus cuatro paredes, no van a querer enfrentar la realidad de una tormenta, la realidad de vientos contrarios, porque recordemos que el título dice antes de mirar los vientos, Pedro tuvo la osadía, la confianza necesaria para atreverse a enfrentar la tempestad del mar, para atreverse a enfrentar los vientos contrarios. Sin embargo, en la trayectoria de ese caminar, porque recordemos que dice que Pedro caminó sobre las aguas. Muchos dicen 1 o 2 pasos, la palabra no dice cuántos pasos caminó, la palabra dice que él caminó sobre las aguas. Amén. Pero al ver la fuerza del viento,
a ver la fuerza de lo contrario, a ver lo fuerte de la prueba, lo fuerte de la tormenta, a ver lo fuerte de la dificultad, al ver que no fue al principio de la trayectoria que recibiste tu respuesta, recibimos nuestra respuesta, entonces comenzó a hundirse. Amén. Pero hay una frase que es clave, que dice que cuando él se bajó de la barca lo hizo para ir a Jesús. Amén. ¿Qué pasa entonces en el camino, hermano Gonzalo? ¿Qué pasa en la trayectoria? ¿Era Pedro un varón sin fe? No lo creo. Yo creo que tenía fe, pero dice el Señor y le dice que le falta fe. Amén, dice Que que tiene- fue poca. Poca la fe. Amén. Y dice la Escritura, relacionándolo con algunos versículos bíblicos, que un varón antes de edificar una torre tiene que sentarse a calcular Amén, si es si, es que necesario. si tiene lo necesario Exactamente. para hacer, digamos, una obra determinada y no vaya a acontecer que queda a medio caminar y queda abandonada y muchos Amén. digan, mire, este que comenzó la obra y que tenía, ¿no es cierto?, tantos sueños, tantas para construir expectativas para construir esta torre y ahora no terminó. Se terminarán burlando de él, Se dice la terminarán palabra. burlando. Y este tema es un tema delicado porque en estos tiempos muchos no han sentado a calcularse y han servido de burla. Amén. Personas que no han terminado, que han acabado, han quedado a mitad de camino. Amén, amén. Pero también, hermano, nosotros podemos ver conforme a la palabra que leemos que eso pasa. Sí, porque el Señor ciertamente le dice a Pedro, le dice, ¿por qué dudaste? Le dice, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no fuiste capaz de seguir mirándome a mí? Te pusiste a mirar los vientos, pusiste a poner la vista en cosas que yo no te mandé a mirar. Porque la palabra dice, sobre todos los términos de la tierra, miradme a mí. Amén. Eso dice el Señor, el blanco perfecto, ¿no es así? Amén. Muchas veces nosotros nos pasa igual que Pedro, hermano. Nosotros imaginémonos, si el Señor le dijo a Pedro que era un hombre de poca fe, ¿qué le queda a aquellos que no fueron ni siquiera capaces de bajarse de la barca? Que no fueron ni siquiera capaces de decirle al Señor, permíteme que vaya. Si eres tú, demuéstrame tu poder, permíteme que yo camine como tú estás caminando. Es decir, Pedro tenía poca fe, pero si yo juzgo humanamente hablando, si juzgo a los que se quedaron dentro de la barca, puedo decir que Pedro tenía poca fe, pero tenía más fe que ellos. Amén. Convengamos que sí, en esta ocasión Pedro aún no era lleno de la presencia del Espíritu Santo y de la plenitud del Espíritu Santo. Claro, eran varones que estaban en un proceso. Estaban en un proceso de conocer, De aprendizaje. de aprendizaje, de entender estas cosas, porque aún no entendían muchas de las cosas que estaban ocurriendo y que, por ejemplo, Pedro y yo diría la totalidad de los apóstoles le fue difícil entender, por ejemplo, que era necesario que el Señor Jesucristo fuese esa cruz. Amén. Amén. Entonces, hay cosas que ciertamente Pedro aún no entendía, Pedro aún no comprendía. Estaba en el proceso y ciertamente Dios estaba en el control de ese proceso. Amén. Estaba queriendo, ¿no es cierto?, enseñarle. Amén. Está queriendo, ¿no es cierto?, moldear esa vasija, ¿no es cierto?, que era Pedro en las manos del alfarero. Amén. De hecho, hermano Gonzalo, es tal el proceso del Señor que no recuerdo bien si en el libro de Marco o en el de Juan, pero donde relata la misma historia que el Señor camina sobre las aguas, dice que después de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesucristo se aparta a orar, pero los envía a ellos a que crucen el mar. Amén. Y el Señor Jesús no va con ellos, ¿cierto? Amén. Pero dice también en una ocasión que Él, cuando estaba solo en tierra, orando por los discípulos, viendo que ellos estaban
remando ya con fatiga, ya con cansancio, me llama la atención de que aunque ellos estaban en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y el Señor no estaba en la barca con ellos, aún así el Señor nunca los perdió de vista. Amén. Porque dice el Señor, viendo que ellos ya se fatigaban y remaban en contra del viento que era contrario, decide ir a la cuarta vigilia Amén. a encontrarlos en medio de la tormenta. Amén. A encontrarlos en medio del mar. ¿A qué vamos con esto, hermano? ¿Cuál es la relación de esto? Ciertamente, hermano, nosotros tenemos un comienzo de nuestro caminar cristiano. Amén. En el que llegamos y el Señor nos muestra grandezas, tal vez prodigios, tal vez milagros, tal vez nuevas experiencias en nuestros corazones, cambios de mente, cambios de mentalidad, sanidades, tal vez, en fin, un montón de cosas. En resumidas palabras, el Señor nos muestra la gloria de su poder. Amén. Pero después de eso, es necesario que el Señor nos mande a nosotros a enfrentarnos a la realidad de este mundo. No podemos permanecer siempre en la barca, hermano Gonzalo. Amén. No podemos permanecer siempre entre cuatro paredes. No podemos permanecer siempre encerrados en una burbuja. Amén. Creyendo, como decía usted en un principio, que este es un evangelio color de rosa, que aquí Amén. prácticamente andamos montando en pony y en nubes rosadas. Amén. No es así. Llega el momento, hermano, en que nosotros tenemos que enfrentarnos a este mundo, porque el Señor nos dijo, ustedes no son de este mundo, pero están aquí. Yo no voy a orar para que mi Padre los saque de aquí. Amén. Voy a orar para que la fe no les falte. Eso es lo que el Señor dijo. Amén, porque yo me voy, pero ahora dejo con ustedes al Espíritu Santo, el cual los guiará. Amén. Amén. Pero sí o sí, tenemos que... Llega el momento, hermano Gonzalo, en el que vamos a tener que tomar una decisión. Amén. Y esa decisión va a ser de decirle al Señor, Señor, déjame aquí encerradito en la iglesia entre cuatro paredes. O decirle, Señor, si estás conmigo, mándame a que camine sobre las aguas. Amén. Mándame a que camine sobre esta tormenta. ¿Y qué significa, mi hermano, caminar sobre las aguas? Significa ciertamente vencer todo ley física en este caso. Amén. Significa prácticamente, como nosotros decimos o entendemos, andar en el Espíritu. Porque amén. hay cosas que ciertamente humanamente no podemos hacer. Pero qué distinto es cuando Dios comienza a manifestar un poder, una gracia de Dios. Amén. Y cosas realmente inexplicables comienzan a suceder. Amén. Amén. Pedro estaba queriendo hacer lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ciertamente lo que el Señor Jesucristo, ellos lo ven venir sobre las aguas. Amén. Entonces Pedro decide, ¿no es cierto?, ir en el encuentro del Señor Jesucristo y haciendo lo mismo. Y hay algo interesante que Pedro decide hacerlo, hermano Gonzalo, y hermanos que están en su casa. La palabra nos dice que Pedro fue más valiente que todos. Amén. La palabra dice que él simplemente tuvo la osadía y la confianza de poder decirle, Señor, si realmente eres tú, si realmente tú estás conmigo, si realmente todo lo que dices, lo que has hecho y lo que me has mostrado, si realmente no has perdido tu poder, entonces permíteme que yo pase sobre esta dificultad, permíteme que yo camine sobre este oleaje, permíteme, Señor, que yo ande sobre este matrimonio que va en picada, permíteme, Señor, que yo ande sobre esta dificultad financiera, permíteme, Señor, que yo ande sobre la poca fe que me queda, Señor, permíteme que yo ande sobre esto que me impide seguir caminando, que me impide cruzar al otro lado, permíteme, Señor, que yo ande sobre esta tormenta, sobre estas aguas, permíteme que yo vaya en contra de la dificultad de la realidad que me atosiga. Amén. Y son cosas que realmente leyes físicas se oponían a esto. Exactamente. Claro, porque nosotros sabemos que humanamente los cuerpos en el mar se hunden. Amén. Amén. Hablando de un peso específico mayor al del agua. Claro, hablando de una densidad. Exactamente. De una densidad mayor a la del agua. Entonces, ciertamente son cosas que solamente pueden vivirse en el Espíritu Santo. Es algo no lógico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Claro, porque si nosotros miramos bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Y dice la palabra de Dios, ni siquiera flotar.
Porque flotar es distinto que caminar. Exactamente. Caminar es no hundirse. Caminar es ciertamente ni siquiera, Amén. digamos, pisar, ¿no es cierto? Porque es distinto flotar. Nosotros no sabemos qué habrá hecho el Señor en aquel instante, porque caminar es lo que hacemos nosotros normalmente en todos lados, sobre alguna superficie sólida, sobre Con firmeza. Exactamente, no sabemos si el Señor solidificó la agua, si el Señor se hizo más liviano que el agua. Lo que sabemos sí es que hizo lo imposible, lo que no se Amén. puede. Lo que no se puede Hizo algo que no es normal, hermano Gonzalo. Amén. Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Él nos lleva a hacer cosas, hermano, que no son normales. La fe trata de hacer cosas que no son Amén. normales a los ojos de los demás, a los ojos de aquel que no cree. Amén. Amén. Hermanos, de eso se trata la fe. Es por eso que nosotros predicamos este evangelio, es por eso que nosotros creemos en la Escritura, porque también hemos vivido cosas que si las contáramos, aquellos que no creen en Cristo no nos creen, hermano Y Gonzalo. esto, mi hermano Carlito, hace una diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre un hermano, ¿no es cierto?, dentro de la congregación y un hermano que cree y que quiere, ¿no es cierto?, vivir en un evangelio de poder, de gracia, Amén. a ser una persona, ¿no es cierto?, que es un oyente, que es una persona que ocupa un lugar, que ocupa, ¿no es cierto?, o pertenece a un cuerpo de la iglesia. Pero Amén. qué distinto es cuando Dios comienza a manifestar presencia, testimonios, Amén. gracia de Dios manifestada sobre un varón o sobre una varona. ¿Por qué no hablar también de una hermana que Amén. es usada y llena de la gracia y del poder de Dios? Amén. Entonces, ciertamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia, mi hermano Carlitos? Creo que el Señor nos lleva hasta este punto de poder conocer y profundizar. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un varón cualquiera en la casa del Señor? Yo creo que... Un oyente, un simpatizante. O un hermano que o- ya lleve claro. tiempo congregando. ¿Qué hace la diferencia Pero- entre uno y el otro? Y un varón en el cual se ven señales, que siguen las señales. Yo creo, mi hermano, que la diferencia claramente es o te quedas dentro de la barca o te atreves a caminar por sobre las aguas. Ahora hay que entender algo, hermano Gonzalo, también. Cuando tú te atrevas a caminar sobre las aguas y termines hundiéndote al final, aunque no vas a terminar ahogándote, porque está escrito y es promesa de Dios que aunque las aguas te anegaren, no te ahogarás. Amén. Y aunque el fuego ardiera en ti, no te quemarás. ¿Cierto? Es promesa de Dios. Pero al igual que pasó con Pedro, hasta el día de hoy van a hablar solamente del momento en el que te hundiste. Amén. Y no de toda la trayectoria que anduviste sobre el agua. Pero también hay algo interesante que me llama mucho la atención, hermano Gonzalo, que sobre toda esta travesía el Señor nunca detuvo la tormenta. El Señor podría haberle dicho a los vientos antes de que Pedro se hundiera, callen y enmudezcan. Amén. Sin embargo, el Señor espera todo un trayecto, espera toda una situación en la que fuera probada la fe de Pedro, la cual fue aprobada, creo yo, porque Pedro caminó sobre las aguas y en el momento en el que miró hacia los lados o se dio cuenta de que la situación era mucho mayor a lo que realmente él esperaba y se intimidó en su carne y comenzó a hundirse, sale un clamor desde su corazón. Amén. Al único que podía ayudarlo realmente en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos más adelante, si nosotros conocemos la vida de Pedro, que Pedro aprendió a caminar sobre el agua. Amén. Yo creo que cuando él comenzó y recibió, ¿no es cierto?, la presencia del Espíritu Santo, comenzó a moverse, ¿no es cierto?, por el Amén. Espíritu de Dios. Fue, ¿no es cierto?, amenazado, ¿no es cierto?, se levantaron, ¿no es cierto?, las órdenes, ¿no es cierto?, de los fariseos, de los saduceos, persecuciones, Amén, cárceles.
Bendito sea el nombre de del los que no Señor. creían que era capaz de hacer esas cosas. Amén. De los que no creían que era capaz de que algo fuera en contra de lo normal. Amén. Y comenzó a ver la gloria de Dios. Experimentó, por ejemplo, que un ángel llegara Amén. y abriera, ¿no es cierto?, las puertas, ¿no es cierto?, de una cárcel y se Exactamente. presentara delante de un pueblo que estaba orando por él, que estaba clamando. Yo creo... Y cómo vio, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, se manifestó esto de caminar sobre el agua. De caminar, ¿no es cierto?, en medio de tanta lucha, en medio de tanta tormenta, en medio de tanta persecución que se levantó contra la iglesia, tanta ¿no es cierto?, adversidad, de hermano tanta Gonzalo. adversidad y Amén. de tanta lucha y de tantas potestades que lo único que querían era que se callara. Exactamente, lo único que querían era pararlo. Era parar, ¿no es cierto?, lo que Pedro tenía. Bendito sea Exactamente, el nombre del oiga, Señor. ¿sabe, hermano Gonzalo? Yo creo que desde el punto en que usted lo ve, desde el punto en que usted lo expresa, este fue el puntapié inicial, digámoslo así, Amén. para que Pedro se atreviera a creer que no había nada imposible. Amén. Para que Pedro se atreviera a creer que en cualquier dificultad Dios podía ser glorificado. Amén. Yo creo que fue el puntapié inicial, hermano, porque mire... Hablemos más adelante, hablemos capítulos más adelante, hablemos ya de cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, hablemos del Amén. aposento alto, hermano Gonzalo. Hablemos y antes del aposento alto estamos hablando de un Pedro que tal vez también dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, Amén. pero después dijo, no, yo no le conozco, y maldijo, dice la palabra, y se retractó de que yo no lo conocía y negó al Señor, la historia que todos conocemos, ¿cierto? Amén. Pero también vemos a un Pedro que después del aposento alto, venido el poder de Dios sobre él, se para y dice, oh varones israelitas, estos no están llenos de mosto. Amén. Y llenos del poder del Espíritu Santo, se convierten en más de 3.000 personas. Amén. Amén. En un tiempo que era imposible que eso sucediera porque hablar de un hombre o en el nombre de algún muerto era blasfemia en aquel entonces, porque la palabra dice que no invocaríamos el nombre de muertos, porque eso es blasfemia delante y es aberración delante de Jehová. Amén. Pero después de ese discurso, de ese tremendo discurso, vemos a Pedro en una situación similar, camino al templo La Hermosa, donde iba con Juan, donde se le presenta un cojo de nacimiento, hermano Gonzalo, que le dice, dame plata, dame algo. Amén. ¿Y por qué digo que se presenta una situación similar? Porque Pedro ahí está viendo que hay algo imposible, algo que conforme a la realidad, conforme a la lógica, no puede suceder. Amén. Amén. Este varón venía de nacimiento con sus pies, sus tobillos malos. Amén. Amén. Y toda la gente lo sabía, toda la gente lo conocía. Amén. Pero él le dice, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a hablar en el nombre de Jesús. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero ahora yo tengo algo más importante, Amén. algo que yo lo empecé a adquirir una noche. ¿Sabéis que había una noche en la que lo íbamos a ahogar nosotros en medio del mar? La barca se iba a dar vuelta, pero yo caminé sobre la agua, ¿sabéis? Así que ahora yo creo que ese mismo que me hizo caminar sobre las aguas es capaz de hacerte caminar sobre tus dos pies en este momento. Y en el Amén. nombre de Jesucristo, levántate. Amén. E hizo lo imposible. Una vez más Pedro se tuvo que enfrentar a una situación que iba contra toda naturaleza humana. Amén. Vemos también un apóstol Pablo que al lado de Silas, ¿no es cierto?, comienza también a caminar sobre una tempestad ahí presos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, estando ahí en un cepo, Exactamente. siendo, ¿no es cierto?, castigado, porque muchas veces no solamente se trataba de cárcel, sino que los acetaban y también, ¿no es cierto?, los entregaban al carcelero. Amén. Pero él comenzó a caminar sobre el agua. Y comenzaron, y comenzaron a alabar y bendecir el nombre del Señor. Algo que era impensado. Amén. Es algo que no se puede entender, que no tiene lógica. Como cuando estoy sufriendo, como cuando estoy padeciendo, como cuando estoy ahí, ¿no es cierto?, en medio de la adversidad, en medio del problema, Amén, gloria cuando a todo Dios. se viene encima. Cómo poder elevar una alabanza, Amén. cómo el poder elevar tener una expresión de gratitud y qué nos cuesta. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y cómo comenzó a moverse el Espíritu de Dios. Amén, gloria a ¿Cuántos Dios. fueron libertados Santo su nombre. por esa alabanza, por ese varón que dijo, no importa?
No importa Amén. por lo que yo estaba viendo, no dio crédito a lo que estaba mirando a sus ojos. Exactamente. Ese es el tema, que yo tengo que dejar de mirar humanamente. Empezar a creer en lo que no se ve, Amén. hermano Gonzalo. Esa El- es la fe. Amén. Eliseo, por ejemplo, cuando estaba, ¿no es cierto?, ahí, había un varón sirio, ¿no es cierto?, un rey Amén. que quería Amén. atacar y no se, y él se preguntaba, el rey sirio, ¿por qué? ¿Quién es el que le avisa al rey de Israel? Amén. Hay un sapo en medio, claro, decía. él pensaba que había un delator ahí en medio del ejército de había Siria. alguien que le llevaba Pero cuando información. supo que había un profeta de Dios, Amén. De hecho, Un- creo que un mismo varón judío, un mismo varón sirio le dice: lo que pasa Amén. es que hay profeta en Israel. amén. Y el Dios Altísimo le cuenta lo que nosotros planeamos en Amén. lo secreto. Entonces, ese varón, ¿no es cierto?, Eliseo, tenía un profundo conocimiento de Dios. Amén. Amén. Y sabía que en ese lugar, aunque estaban sitiados, porque el rey de Siria había venido a sitiar la ciudad, Amén. Así es. porque su objetivo era apresar, ¿no es cierto?, al profeta, al varón de Dios. Así es. Entonces, y el criado del profeta comienza a decir, estamos rodeados. Nos van a matar. Nos van a matar, está ahí en la barca, como esos varones a lo mejor intimidados, ¿no Un es cierto? fantasma gritaban. Claro, algunos amén, hay un Exactamente. episodio, ¿no es cierto?, en la Biblia que relata esto, ¿no es cierto? Un fantasma y estaban aterrorizados. Se turbaron en su corazón, Amén. dice la palabra. Pero este varón con mucha sabiduría de Dios y con un profundo conocimiento de Dios, mira, Señor Jehová, abre los ojos a este. Amén, gloria a Dios. A este criado mío, ¿no es cierto?, que no cree. Amén, Por- amén. y él comenzó a ver y a manifestarse, ¿no es cierto?, que en ese lugar no estaban solos, Amén. que habían escuadrones, que habían ejército de parte de Dios. Habían ángeles, carros Habían a caballo. ángeles. Dice la Bendito. palabra. Hermano, es un ejemplo grande lo que Eliseo hace en aquella ocasión. Amén. Porque muchas veces, hermanos, van a ver al lado tuyo personas que no se van a atrever a salir de la barca, personas que van a ver todo perdido. Pero tú, en vez de decirle, oye, hermano, cree, ¿cómo no vaya a creer? En vez de hacer eso, nosotros podríamos orar y decir: Padre, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros Amén. que los que están en Amén. contra nuestra. Hermano, está la misma situación entre Josué y Caleb cuando van los 12 Amén. espías, hermano. Amén. Ellos también les tocó enfrentarse a esa situación. Bueno, ¿me salgo de la barca? ¿Me quedo en la barca o camino en contra de esta tempestad? Y ellos decidieron caminar en contra de esta tempestad porque dijeron: bueno, si Jehová es con nosotros, Amén. serán como pan comido. Amén. 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 Era una realidad, hermano, de que era imposible tomar Canaán. Amén. Era imposible, aunque fluía leche, fluía miel, sí, había gran bendición, pero habían gigantes y eran numerosos en gran manera. Amén. Pero ellos tenían al gigante de los gigantes. ¿Quién es el gigante?, dice el Señor. Yo creo que Josué se acordaba de esas palabras, que no había ninguno más fuerte, que Jehová abrió el mar rojo, que Jehová mandó codornices, mandó maná, que una roca los seguía, que había columnas de Amén. fuego. Hermano, ver todas esas cosas y dudar, pero está en nuestra naturaleza el que Amén. eso pase. Amén. Porque estos varones también habían visto los 5.000, habían visto leprosos sanados, habían visto cojos que se levantaban, ciegos recuperar la vista, muertos resucitados. Habían visto a una nación creer en las palabras de un solo hombre y seguirlo multitudes. Varones que durante 3 días sin agua ni comida no desmayaban, que eran sustentados por la presencia de Dios. Sin embargo, en el momento de la tormenta se turbó su corazón. Amén. Dice la palabra unos versículos antes de que el Señor les dijera: tened ánimo, soy yo. Dice que ellos lo vieron al Señor, lo vieron caminar, pero se turbaron en el corazón y pensaron que era un fantasma. Es decir, no supieron reconocer Amén. a su hacedor en medio del problema. Amén. Muchas veces nos pasa, hermano Gonzalo. Muchas veces le pasa a usted, hermano, en sus casas. Muchas veces le sucede que en medio de la tormenta, que en medio de la dificultad, el miedo y el temor nos turba de tal manera que ciega nuestros ojos. Amén. Y no somos capaces de reconocer que Cristo está caminando en medio de la tormenta, Amén. esperando a que uno le diga: hazme caminar por sobre las Amén. aguas.
Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Había una tormenta también que se había levantado en Israel cuando se presentaba un paladín, ¿no es cierto? Amén. Un gigante terrible, ¿no es cierto? Y amedrentaba y decía, el que quiera, ¿no es cierto? El que sea guerrero aquí, ¿no es cierto? En Israel, mándenme a un Amén. guerrero a pelear conmigo. ¿Dónde Goliat, está el ¿no es ejército cierto? de Saúl? ¿Dónde? Decía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había un varón que estaba, ¿no es cierto?, ahí, que quizás tenía el oficio Más bajo. más bajo. Quizás tenía el cargo que menos, que nadie quería tomar. Amén. Amén. Nadie Exactamente. quería tomar ese cargo. Estaba pastoreando las ovejas, ¿no es cierto?, de su padre, mientras sus hermanos eran guerreros y estaban ahí. Amén. Y ser guerrero, ¿no es cierto?, del ejército de Saúl tenía un estatus, ¿no es cierto? Exactamente, porque era un ejército reconocido en la época. Amén. Ganador de batallas, conquistador. Amén. Entonces, este varón tenía el cargo menos, el menos visto, El más el insignificante. más insignificante. Pero ahí Amén. está la mirada de Dios. El más significante. Pero Insignificante ojo, que era para la mirada de a los los ojos de hombres. estos guerreros, a los ojos de los príncipes. Amén. Amén. Y a veces uno mira humanamente. Amén, hermano Gonzalo. Uno mira humanamente lo que Dios le ha entregado. Amén. Así Entonces que uno piensa que Dios lo ha mandado a hacer quizás lo que nadie más quiere hacer. es necesario que escuche esto, hermano Entonces, ofrendera, hermano portero. Amén. Amén. Entonces, pero cuando uno mira con los ojos de Dios, Dios mira cada uno de los trabajos. Y para Él ninguno de los trabajos es poca cosa. Nada, hermano Gonzalo. Entonces Él mira el corazón, cómo ese siervo, cómo esa sierva está sirviendo. Amén. Cómo por ejemplo, un portero está llevando su portería. Cómo está amando ese cargo, ¿no es cierto?, que le fue entregado y esa responsabilidad, y lo está tomando como de parte de Dios, queriendo Amén. agradar a Dios, queriendo, ¿no es cierto?, ser un instrumento en las manos de Dios. No importa si soy visto, si no, si soy reconocido, si no, ¿qué importa? Lo que tenemos que Yo quiero- entender es que el galardón nuestro está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, ahí estaba David, en medio de esas ovejas. Amén. Quizás menospreciado por sus hermanos, Por el hasta ejército, por su padre, por su- hasta para hasta el varón por de su- Dios. El Amén, varón el varón exactamente. de Dios comienza a decir, este tiene que ser. Incluso el profeta, El profeta, se claro, equivocó porque claro, miró humanamente. Pero Dios tenía puesta su mirada sobre este varón. Amén. Pero este varón tenía un profundo conocimiento de Dios. Es que la Y- palabra dice que él amaba a Jehová de todo corazón, hermano. Amén. Mire, discúlpeme antes que pierda el hilo, como usted dijo algo clave, hermano Gonzalo. Dijo, el Señor está mirando la importancia o la manera en la que nosotros amamos lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Hermano, si tú no amas tu puesto dentro de la iglesia, ya sea sentado en la última banca escuchando, si no amas ese rinconcito que Dios te dio, entonces, ¿cómo esperas crecer en esto? Si no amas ser portero, si no amas ser ofrendera, si no amas ser del sonido, hermano, si aquí no se trata solamente de ocupar un púlpito o un micrófono. Amén. Aquí se trata de estar en medio de la majada y que Jehová esté contigo. Amén. Entonces, David estaba ahí en medio de las ovejas. Amén. La mirada de Dios ya había sido puesta sobre él. Amén. Y quería hacerlo bien. Exactamente. Lo hacía de corazón. ¿Cómo podemos ver esto, mi hermano Carlitos, cuando David se presenta delante de Saúl y Saúl quiere colocar su armadura sobre él? Entonces, él le relata una experiencia que él vivió, ¿no es cierto?, siendo pastor. Amén. Porque decía, ¿no es cierto?, que Vino el oso. cuando venía un oso, o cuando venía un león, o cuando venía una fiera salvaje, él Amén. con sus propias manos Le rompía la le quijada. rompía la quijada. Es decir, defendía y tomaba en serio el lugar donde Dios le había puesto. Y lo hacía con gratitud y lo hacía de corazón. Amén, amén. Bendito sea el nombre del ¿Sabes de Señor. quién me hace acordar, hermano? De Sama, uno de los valientes de David que defendió un campo de lentejas nomás. Amén. Pero lo defendió con su vida.
porque Amén. era lo que Dios le había dado, hermano Gonzalo. Amén. Pero este varón David, ¿cómo conocía a Dios? ¿Cómo sabía que ese varón Goliat había desafiado no al ejército de Israel? Vio más allá Vio más allá. de lo normal. Vio más allá. Amén. Es decir, tenía y conocía. Y es un misterio porque él entendía de que habían en ese lugar estaba, ¿no es Escuadrones. cierto? Había más de lo que nosotros estábamos mirando. Estaba pasando, O sea, él más de entendía, lo que visiblemente estaba, Amén. más de lo que nuestra vista humana él podía estaba dar viendo cuenta. lo mismo que vio Eliseo. Amén. Es prácticamente lo mismo. Y sabía, ¿no es cierto?, que Goliat estaba desafiando Al Dios vivo, mismo. al Dios Amén, vivo. exactamente. Bendito sea el nombre del Señor. Que un desafío al ejército de Israel. Hermano, y ahí David tuvo que tomar una decisión también, porque a David lo mandaron a dejarle unos panes a su hermano. Amén. Amén. David no iba a pelear. Amén. A David lo mandaron a dejar unos panes a su hermano y tuvo que tomar la decisión, bueno, ¿me quedo aquí en la barca o salgo? Amén. O ando sobre esta agua, ya que Amén. nadie quiere andar. Amén. A David le conmovía cuando se hablaba del pueblo, cuando se desafiaba, ¿no es cierto?, al pueblo, al pueblo escogido por Dios. Amén. Bendito sea el Amén. nombre del Señor. Algo se le revolvía. Entonces, ¿y este qué se cree? Viene a desafiar, viene a, ¿no es cierto?, a echar por tierra, no ¿es cierto?, no solo al pueblo, sino que a los escuadrones de Jehová. Amén. Es decir, él defendía, él estaba dispuesto a defender, Amén. a prestar defensa digamos, al pueblo escogido y también a Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Yo creo que es ahí, hermano, en donde usted explicándolo secularmente, donde le pega al clavo, hermano. El momento de la decisión nuestra, de que si nos quedamos en la barca o enfrentamos la tempestad o caminamos sobre las aguas, es saber si estamos dispuestos a defender realmente Amén. nuestros principios, nuestros valores, defender el reino. Amén. ¿Somos parte de este reino o no lo somos? Amén. ¿Me quedo escondido o peleo por él? Me da lo mismo, por ejemplo, ver una iglesia debilitada. Me da lo Exactamente. mismo ver un cuerpo que ya no puede avanzar. Me da lo mismo ver a mi hermano que está sufriendo, que está padeciendo. Me da lo mismo Gloria a Dios. ver tanta necesidad en medio de esta nación, en medio de, Amén. Amén. ¿no es cierto? Tantos necesitados, tantos hambrientos. Y ahí está, hermano, la decisión en medio de la congregación. ¿Te quedas sentado en esa banca o te paras y haces el loco como que nada te importara? O te paras y haces locuras como las que estuvimos acostumbrados a ver en algún tiempo, Amén. hermano Gonzalo. Faltan esos locos ahora, hermano Amén. Gonzalo. Esos que no les da miedo gritar gloria a Dios, ni Amén. llorar, ni arrodillarse delante de alguien. O pasar toda una noche en vela, velando, orando, Exactamente. buscando el rostro de Dios, pidiendo, ten misericordia, Señor. Amén. Ten misericordia, Amén. levanta mi hermano. Levanta este cuerpo. Amén. ¿Cuántos varones y cuántas varones lo están haciendo? Amén, hermano Quizá- Gonzalo, gloria a Dios. Quizás no es tan visible. Amén. Quizás no es tan visible estar orando, quizás estar ayunando o estar, Santo ¿no es es tu cierto? nombre, O Señor estar ahí Jesús. en la presencia de Dios, pasar una noche en vigilia, ¿no es cierto? Amén. Ahí ¿no es cierto? En los secretos de tu habitación, en los secretos de ahí, ¿no es cierto? Estar ahí en la presencia de Dios, Amén, clamando, Señor. gimiendo. Así No es, es hermano. tan visible, Bendito tu nombre, pero Señor. la mirada de Dios está. Amén, allí. amén. Tal cual el Señor estaba orando y la barca en medio del mar, pero el Señor estaba viendo que ya estaban fatigados de Amén. remar en contra de un Amén. viento contrario. Y ahí el Señor decide salir. ¿Pero cuándo? En la cuarta vigilia, hermano. Amén. En la cuarta vigilia pasó toda la noche. El Señor podría haber venido apenas vio que estaban en dificultades. Amén. El Señor podría haber venido a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. No, pero vino entre las 4 y 6 de la mañana. Decidió Amén. aparecerse cuando la noche ya estaba a punto de terminar. Entonces, a lo mejor estás en medio de tu noche. A lo mejor estás en medio de esa tormenta. A lo mejor vas en la tercera vigilia. Pero ten Amén. por seguro que el Señor no va a permitir que salga el sol sin venir en tu ayuda. El Amén. Señor va a llegar en el momento indicado.
indicado, en el momento preciso. Amén. El Señor va a llegar cuando tú te pusiste a mirar los vientos y empezaste a hundirte, pero gritaste: Señor, sálvame, que me ahogo. Amén. Ahí está el Señor, dispuesto a tender su mano. Hermano Gonzalo, Amén. falta que nosotros tomemos Amén. la decisión, nos quedamos en la barca o Amén. atravesamos el mar. Amén. ¿Seguimos mirando a Cristo o empezamos a mirar los vientos contrarios? Antes de mirar el viento, hermano mío, tu confianza estaba plena, tu confianza estaba segura, pero tal vez estás en el momento en que las olas y los vientos están azotando tu barca. Están azotando a lo mejor tu iglesia, a lo mejor tu casa, a lo mejor tu vida personal, a lo mejor tus debilidades en la carne, estás siendo azotado por ellas, yo qué sé, no sé. Pero es sí lo que sé, que si tú crees que el que te dijo ten ánimo porque yo soy, Amén. está esperando a que le digas si eres tú, entonces permíteme caminar por sobre todo esto. Entonces permíteme, dame las fuerzas para salir de esta banca, doblar mis rodillas, para levantarme en la noche, para meterme en medio del mar y empezar a clamar por el avivamiento de mi iglesia, Amén. por el despertar de mi hermano, por el levantar de mi familia, por la restauración de mi matrimonio, por mi vida Amén. espiritual que ya está flaqueando. Amén. Es necesario, hermano, pero nosotros no podemos mantenernos dentro de la barca. Amén. Tal vez mi fe es poca, pero me va a servir para caminar unos cuantos pasos hasta Amén. llegar a unos centímetros de mi Señor. Y cuando mis fuerzas se acaben, ahí estará Amén. Él Amén. para tomar mi mano y levantarme Amén. en medio de esta tormenta, hermano Gonzalo. Amén. Qué precioso y hermoso es entender estas cosas, mi hermano Carlitos, de que es necesario que Amén. hoy tomemos una decisión. Amén, De que hoy tomemos una decisión. amén, amén. ¿Qué Gloria a queremos Dios. ser? ¿Cómo queremos andar? Queremos ser de aquellos, ¿no es cierto?, que indolentes, de aquellos que se Nos da lo muestran, mismo. o aquellos que quieren, ¿no es cierto?, ser como una especie de un mostrario, mostrarse, Amén, la que le figurita. que le reconozcan. Tenemos que tener No. cuidado, hermano Gonzalo. ¿No será Dios conocedor de estas cosas? Amén. ¿No conocerá Dios la intención del corazón? Y qué distinto es cuando verdaderamente hay un varón o una varona que está dispuesto a ir, ¿no es cierto?, a las rodillas, que está dispuesto a luchar por su pueblo, Amén. que está dispuesto, que tiene un deseo sincero en el corazón y es a través solamente del Espíritu Santo de que se conmueve cuando ve una debilidad Amén. en medio del pueblo. Amén, Señor. Se conmueve cuando ve una decadencia, una desfalencia, y comienza a clamar y comienza a gemir y Amén. comienza a decir: Señor, necesito que usted los levante, Amén. que usted nos fortalezca, que usted nos llene de su presencia. Moisés tiene un llamamiento muy especial. Dice la Escritura que Dios llamó su atención a través de una zarza. Amén. Y dice la Escritura que el Señor lo llamó y le dijo: quita el calzado a tus pies. Amén, así es. Yo soy. Esto es mucho de lo que nosotros tenemos que hacer, hermano Gonzalo, hermano, en su casa. Tenemos que aprender que aunque muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas en la casa del Señor y estamos dispuestos a ir y acercarnos a Dios, pero no estamos dispuestos a quitar nuestras sandalias, hermano Gonzalo. Es decir, queremos hacerlo como yo quiera, pero si el Señor me dice quítate las sandalias, quítate las sandalias. Si el Señor me dice ven y camina sobre las aguas, ven y camina sobre las aguas. Si el Señor me dice que no me voy a ahogar, no me voy a ahogar. Si el Señor dice que no me voy a quemar, no me voy a quemar. Si el Señor me dice cree porque yo soy, ten ánimo, entonces tengamos el ánimo y vamos, pese a las dificultades. No estamos diciendo que en medio del camino no van a haber vientos que te turben, no van a haber olas que te azoten, van a haber. Pero confiad, dijo el Señor, porque en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Por eso el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Amén.
Después de esto, después del versículo 30, en el versículo 31 me parece que, hermano, dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oye, si venías caminando sobre las aguas, oye, si venías bien, o te lo pongo de otra manera, ¿quién os estorbó para que no creáis a la verdad? Amén. ¿Quién te hizo dudar de la palabra o de las promesas de tu Dios? Amén. ¿Por qué escuchaste a los vientos contrarios en vez de escuchar al viento del Espíritu Santo, en vez de escuchar al viento de vida, en vez de escuchar ese viento suave que escuchó Elías en medio de la cueva? Amén. Hermano, hay vientos que van a soplar a tu alrededor. Amén. Y esos vientos no te van a dejar ver que el que viene caminando en medio de la tormenta es Jesucristo el Señor. Se va a turbar tu corazón de tal manera, pero va a haber uno. Y ruega a Dios que ese uno seas tú, que salga a pelear con el gigante, que le diga al amigo, no, si son más los que están contra nosotros, Amén. con los que están con nosotros. Amén. Va a haber uno que va a decir, Señor, permíteme caminar para ir hacia ti. Pero Amén. cuando vayas caminando hacia el Señor, los vientos no se van a detener. Jesús no paró la tormenta para que Pedro caminara, lo Amén. hizo caminar por sobre ella. Amén. Y en medio de la tormenta Pedro se hundió, Amén. pero cuando vio el viento, cuando vio que se hundía, antes de mirar el viento no tuvo problema, pero cuando vio el viento, él comenzó a hundirse, pero también nació dentro de él un clamor desesperado. Amén. Clamar significa eso, gritar desesperadamente. Hoy no estás clamando, hoy no estamos clamando, no estamos gimiendo, no estamos mostrando la desesperada necesidad que tenemos Amén. de nuestro Salvador, Amén. porque estamos tan acostumbrados a un clamor estructurado, Amén. a un clamor rutinario, Amén. que ya no se refleja en nosotros la desesperación de sed de esta Sí, agua Señor. viva. Amén. Necesitamos clamar con sinceridad, Amén. ser genuinos, ser Amén. sinceros, saber que si nosotros desviamos la mirada del Señor nos hundimos en el mar de este mundo. Amén. Y si no clamamos terminas ahogándote, pero bendito el Dios que escucha nuestro clamor. Amén. Amén. Y Amén. que extiende su mano en pronto socorro. Amén. Que el Señor nos ayude a tener y habitar las fantasías, las fábulas, Amén. porque muchas veces fantaseamos. Queremos presencia del Dios vivo, pero no estamos dispuestos Amén. a pagar, ¿no es cierto?, el precio, porque hay un precio que pagar. De ser, si bien es cierto, el precio de nuestra salvación lo pagó Jesucristo, Amén. pero para verdaderamente ser un siervo, Hay una cruz que dirigido, cargar. una cruz que cargar. Amén. Es Exactamente. decir, yo tengo que tener en cuenta de que muchos de los varones que Dios usaba y llenó de gracia y de virtud en lo alto, tuvieron que padecer y ser puente para otros. Amén. El apóstol Amén. Pablo a partir, cuánto padecimiento tuvo que tener, ¿no es cierto?, para que el Señor levantara las iglesias, para que el Señor Amén, amén, amén. lo usara grandemente. Tuvo Y que ya- sufrir. Y ya desde su mismo llamamiento, Dios le declara cuánto tenía que padecer por causa Amén, amén. del Señor El Jesucristo. Señor le dice a Ananías, yo te le voy a enseñar lo que Amén, tiene que padecer. amén. Va a tener que sufrir por Es causa de ahí- mí. Es ahí donde mi hermano Carlito, el Evangelio se comienza a estrechar. Ahí nos empezamos a dar cuenta que la puerta es estrecha. Amén. Entonces, donde ya el Señor Jesucristo también habla con Pedro y le dice, mira, cuando eras joven, tú ibas donde querías, Amén. pero cuando sea Viejo. ya más entradito en años, para no decir viejo, más entradito en años, Va a haber otro que te va a haber ciña. otro que te ciña. Amén. Y esto tengo que entenderlo usted. Si es un escogido, usted no se manda solo. Amén. Amén. Y esto tenemos que sacarlo de nuestras vidas. El creer de que nosotros somos los que manipulamos el Evangelio. No es así. Amén, exactamente. De Noso- hecho, yo fui llamado, y usted también, mi hermano Amén. Carlito, a ser siervo de Jesucristo. Y un siervo no se manda solo, tiene un Señor. amén, dice la Tiene palabra un dueño. que fuimos comprados, que ya ni Amén.
espíritu ni nuestro cuerpo nos pertenece. Amén. Porque en Entonces, espíritu y cuerpo servimos al Señor. entonces, llenamos a veces el evangelio de fantasía, Amén, amén. el evangelio de sueño. ¿Cuántos jóvenes quieren quizás y han soñado de estar en un púlpito, tener una audiencia de multitudes? Amén. Quizás en algún momento se le ha pasado por la mente estas cosas, porque ciertamente a veces vienen estos pensamientos, pero ¿cuántos verdaderamente quieren decir como decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Amén, amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, a veces vienen pensamientos distorsionadores y uno tiene que tiene que estar bien revestido de la gracia de Dios para reprender esas cosas. Bueno, hermano, también tenemos que entender que estos pensamientos no son malos, no es malo soñar, porque de hecho la palabra dice que nosotros debemos de crecer diariamente o abundantemente, debemos de crecer en lo que es la gracia en Cristo Jesús, pero también, como bien dice usted, nosotros tenemos que tener los pies bien parados sobre la tierra, hermano Gonzalo. Si el Señor en algún momento, bueno, la palabra dice, si que usted desea ser obispo, buena cosa desea, pero hay cosas que hay que cumplir, tú debes que negarte a ti mismo. Primeramente tenemos que saber que la honra y la gloria es del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, aunque muchos lo entendemos y lo decimos muchas veces de la boca para afuera, hermano Gonzalo. Sufrí una situación yo tal vez vergonzosa y triste en la trayectoria de este mismo programa, en donde el Señor habló a mi vida y me dijo, porque yo lloraba y le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, si tú no te hubieras enaltecido, yo no te hubiera humillado, me dijo. Fueron palabras de Dios hacia mi vida. Fue una respuesta del Señor. Por eso, hermanos míos, cuando tú estás buscando a un tatita Dios en vez de a un Señor Jehová, te estás equivocando de Dios. Ese tatita Dios que te han presentado no existe. Existe Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores, juez de toda la tierra, creador soberano, lleno de amor y lleno de misericordia, pero también es justo y no se sale de su palabra ni a izquierda ni a derecha. Ese es nuestro Señor. Hermano mío, nosotros tenemos que entender, como decía mi hermano, hay jóvenes llenos de sueños y no es malo tener sueños en el Evangelio, no es malo crecer en el Evangelio, pero ¿con qué motivo lo estás haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Es realmente llevar a Cristo a las naciones? ¿Es realmente ganar almas para el reino? ¿O es adulación propia? En eso tienes que tener cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ahí ese es un terreno extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Amén. Porque en el fondo es una tentación que viene de parte de las tinieblas. Sí, porque es la forma que dice, porque es la forma que dice, mira, todo lo dice la palabra de Dios, que el enemigo, ¿no es cierto?, que el diablo llevó al Señor Jesucristo y lo llevó al pináculo más alto y dice, mira, todo esto que está aquí, yo te ofrezco. Mentiroso más encima. Así es. Amén. Todo lo que está ahí, yo te ofrezco, todo esto es mío, dice. Amén. Y el Señor le dice, si postrado me adoraré. Solo al Señor tu Dios adorarás. Amén. Entonces, como dice usted, hay que tener cuál es el fin de esto. El apóstol Pablo ciertamente llevó, ¿no es cierto?, el evangelio a multitudes y 3.000 y 5.000 se convirtieron al Señor. Amén. En los primeros testimonios, pero también tuvo que padecer, ¿no es cierto? También tuvo que padecer, tuvo que sufrir. Tuvo que estar en la cárcel solo. De hecho, hablemos también del apóstol Pedro. Pablo también lo hizo junto a Silas. Pedro lo hizo junto a Juan, que tuvieron que rasgar sus vestidos y decir, ¿acaso es por misericordia o gracia nuestra que este fue levantado? ¿Acaso es por nosotros que esto es por Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, al cual resucitó de entre los muertos por mano de Dios al tercer día? A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Y ellos entendían. En este mismo proceso en el que Pedro caminó sobre las aguas, Pedro podría andar quebrándose por ahí diciendo, caminé sobre las aguas y ustedes no se quedaron adentro de la barca.
Pero también Pedro tenía claro que si no fuera por la misericordia de Dios Amén. se hubiera ahogado en medio de la tormenta. Amén. Y que fue Jesucristo quien lo rescató y lo hizo volver a la barca una vez Amén. más. Porque hermano, no eres un llanero solitario. Amén. Si tú estás en una iglesia y el Señor te usa fuera de ella, recuerda que tienes que volver también a tu iglesia. Hermano, porque tú no puedes estar separado del cuerpo. Amén. Aquellos que andan por ahí, que a mí nadie me maneja, aquellos que dicen, no, yo le hago caso solamente a la Biblia, no tengo para qué someterme a un hombre, no estás obedeciendo la Biblia. Amén. Porque la Biblia dice, sujétate a tu pastor, está unido al cuerpo de Amén. Cristo, como los huesos están unidos por cada coyuntura. Así Amén. tenemos que ser. Amén. Amén. Qué hermoso poder reflexionar sobre esto, mi hermano, y poder entender que quizás en algún momento alguno de nuestros oyentes quizás esté pasando por este proceso, Amén. por este proceso en que se levanta una tempestad, que quizás está, ¿no es cierto?, moviéndose, ¿no es cierto?, la barca. O prestando atención Amén. a vientos contrarios. Prestando A do- atención. Cuando hablamos de vientos contrarios, también hablamos de doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Amén. Cuando hablamos de vientos contrarios, hablamos de vientos de doctrinas, que- dice la palabra, distintas a y esta. y son luchas espirituales, luchas también en que el enemigo quiere también Turbarnos. manifestarse, turbarnos. Para sacarnos También el simplemente. mundo, que Exactamente. representa, ¿no es cierto?, el mar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hoy día te aferras, Amén. si hoy día verdaderamente pones tu mirada en el Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, sin mirar la tempestad, Amén. sin mirar, ¿no es cierto?, las olas que arrecian fuertemente. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes verdaderamente hacer cosas en el Espíritu Santo, Amén. Exactamente. por la gracia de Dios, Cosas extremas. cosas que verdaderamente ojo no vio, ni oído escuchó, Amén. ni han subido en corazón de hombre. Aunque Cosas cuando, tremendas, poderosas. Bendito sea el como nombre del dice la Señor. palabra, que los que andan en el Espíritu, no hay ley que nos Amén. sostenga. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Tenemos Entonces, como ejemplo a los del horno. amén. Tenemos ahí varones que ciertamente, mire, cómo, Al mismo Daniel. cómo, por ejemplo, estos varones que estaban a cargo de calentar el horno fueron consumidos. Amén. Fueron consumidos y ellos están por fuera. Y los varones de Dios, Amén. Y los varones de Dios estaban adentro. ni olor a humo tenían, Amén. dice la palabra. Amén. Solamente se le quedaron las ataduras. Amén. Amén. Eso sucederá, hermano, cuando te atrevas a salir de esa barca, cuando te atrevas a enfrentar la realidad. Porque sí, ciertamente cuando mi hermano Gonzalo dice que no pongas atención a la tormenta, no está diciendo que la tormenta se fue. La Amén. tormenta está Sí, ahí. allí. Tú solamente mira a Cristo, vas a pasar por en medio de esa tormenta. Amén. 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 La tormenta va a estar y siempre va a estar, hermano Gonzalo. Nosotros vamos a tener que luchar en esta vida hasta el momento en que nuestros ojos se cierren y despertemos en la eternidad con Amén. nuestro Dios. Amén. Amén. Pero mientras tanto, el blanco perfecto se llama Jesucristo. Amén. Cuando tú mires los vientos, ciertamente te vas a ahogar. Pero antes de mirar los vientos, acuérdate que fuiste capaz de caminar sobre las Amén. aguas. Amén. Amén. Ese es el mensaje central de este mensaje, de este programa, de esta Amén. palabra, de este relato. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una alabanza que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. ¿A quién Amén. temeré? Y el apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, Desnudez, angustia, hambre, dificultad, desnudez. nada. Ni lo alto, ni Ni- potestades, Amén. ni principados. Amén. Nada, ni lo porvenir, nada, nada. Amén. Nos separará del amor de Dios. Amén. Entonces, esta es nuestra confianza. Amén. Ciertamente, el mar, las olas, la tempestad puede ser muy fuerte, Amén. pero no te olvides nunca quién te llamó y te escogió, Nada te va a que separar. tiene la capacidad para guardarte, Amén. Gloria para a Dios. librarte, para darte victoria sobre cada una de las luchas Amén. que tú enfrentes. Así es. No te olvides nunca de quién te llamó, de quién te escogió. Amén. No te olvides nunca de quién está y te escogió como siervo,
de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una Entonces, promesa. entonces el apóstol Pablo se dio cuenta y se entregó a esta gracia bendita. Oiga, Y fue tan grande el impacto que dijo que todo lo que él había recibido, la instrucción, que no era poca la que tenía el apóstol Pablo, él dice que lo estimó como basura. amén, Porque amén. se encontró con algo más grande. Oiga, se encontró con un tesoro más excelente. fue tanto lo que entendió este varón que llega a decir, el morir para mí es ganancia, dice. Amén. El morir para mí es ganancia, el vivir es Cristo. Amén. Dice, quisiera morir, dice, para ir y estar con mi Señor, pero entiendo que me es más conveniente vivir por el bien de aquellos a los cuales yo tengo que enseñarles este evangelio. Amén. Parafraseando un poco, hermanos míos. Amén. Pablo decía, y él entendía que era mejor permanecer con vida para poder proclamar el evangelio que se le fue enseñado, pero en su corazón el deseo estaba que el Señor se lo llevara a su presencia. Amén. Porque esa era la ganancia que realmente, hermano, ¿cuál es tu ganancia? Amén. Nuestra ganancia es morir. Y nosotros necesitamos morir para poder nacer. Amén. Él entendía que el morir, el morir era poder negarse a uno mismo, Amén. era poder dejar de estar mirando las dificultades y empezar a confiar en Cristo, porque el vivir era Cristo. Amén. Amén. Eso, hermano, es lo que nosotros necesitamos saber antes de mirar los vientos, antes de prestar oído a comentarios. Recuerda que la palabra dice: no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación, un mal consejo, cualquier viento contrario de doctrinas diferentes a la palabra de Dios te va a turbar y te vas a cegar de manera que no puedas ver a Cristo en medio de una dificultad. Amén. Vas a buscar humanamente poder salir de cualquier tormenta, pero humanamente te vas a terminar hundiendo como Pedro. Pero en un clamor desesperado, Cristo estará ahí. Cristo siempre está. Amén. Cristo nunca te deja. Amén. Él nos prometió Amén. que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese usted que si nosotros mirásemos lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con Josué y los 2 espías. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Josué y Caleb, ¿no es cierto?, que se mantuvieron firmes en la fe, ¿no es cierto?, en la promesa de Dios. Como esos 2 espías eran varones principales de cada una de las tribus, eran varones no cualquiera, No, príncipes del pueblo. príncipes del pueblo. Amén. Entonces, y como el pueblo, al oír, ¿no es cierto?, el informe que ellos detallan, le ponen más oído, ¿no es cierto?, a los vientos, comienzan a Amén. mirar, ¿no es cierto?, quiénes estaban allí. Ciertamente dicen, ya, en la tierra es verdad, fluye leche y miel, ¿no es Amén, cierto? amén. Y traían, ¿no es cierto?, una muestra de los Frutos frutos, ¿no es cierto?, gigantes. Ciertamente sí, pero comenzaron a oír los inconvenientes que tenían humanamente. Y empezaron a Y fatigarse, a comienzan decaer. a fatigarse y a caer. Empezaron Entonces, a hundirse como se hundió Pedro. amén. Entonces, claramente nosotros, para alcanzar la promesa de Dios, para alcanzar, ¿no es cierto?, ellos lo que Dios le estaba ordenando hacer ya era tomar Amén. la tierra que se le había sido prometida. El Señor le estaba diciendo: ven y camina sobre las Ven y aguas. camina. Da el paso de fe. Amén. Ven. Ese Dice es el el Señor. momento en el que Claro, el Señor es- tal es vez un- hoy te está instando el Señor, hermano, en este programa, y conforme pone en los labios de mi hermano Gonzalo: ven, camina, atrévete, sal Amén. de la barca, soy yo, ten ánimo, yo soy el que está aquí. Amén. Es el tiempo. Era el tiempo para que ese pueblo que había caminado por el desierto tomara, Amén. arrebatara. Bendito sea el nombre, le creyera a Dios. Amén, así es. Le creyera a Dios. Pero puso más atención el pueblo al informe, ¿no es cierto?, de mirar los peros, ¿no es cierto? Amén. Ay, pero no. Fueron más las Los dificultades. peros, ¿no es cierto?, las dificultades, los gigantes que se levantaron. Y en ese tiempo eran gigantes
gigantes visibles. Literalmente eran gigantes. Varones de 3 o más de 3 metros. Amén. Pero en este tiempo hay otro tipo de... Amén. Amén. Hay luchas espirituales. Hay huestes, hay potestades, hay gigantes. Literalmente hablando en lo espiritual, hay Amén. gigantes. Amén. 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 Para aquellos que entienden lo espiritual sabrán de lo que estamos hablando. Amén. Y aquellos que no entienden lo espiritual, que por primera vez están viendo este programa, cuando hablamos de gigantes, estamos hablando de potestades, de poderes satánicos. De huestes de maldad. Exactamente, huestes de maldad, legiones, espíritus malvados que se levantan con fuerza y poder. Amén. Para que tú no creas, para que tú no clames, para mantenerte ciego en medio de la tormenta, creyendo que es un fantasma simplemente, Amén. cuando que el que se te está presentando es aquel que es capaz de sacarte de esta situación que no has podido salir, quizá en cuántos años. Amén. Quizás en cuántas generaciones, quizás desde cuándo tu familia viene abatida, quizás desde cuándo, desde tu abuela, tatarabuela y qué sé yo, vienen los matrimonios de tu familia rotos. Pero hoy en medio de la tormenta Amén. viene caminando Amén. aquel que es capaz de decirte ven y Amén. anda por sobre las Amén. aguas. Hoy es tiempo. Amén. Hoy es tiempo para levantarse y caminar. Caminar sobre las aguas. Amén. Caminar este evangelio de poder y de potencia. Nosotros lo decimos muchas veces allá afuera, ¿no es cierto? Amén. Pero qué difícil es vivir diariamente un evangelio de potencia. Y si yo me miro, claro, humanamente, yo digo, a ver, ¿dónde está el poder y la potencia? Amén. Y es algo que claramente yo y usted en su casa, ¿no es cierto? Amén. Tengo que preguntarme dónde está el poder y la potencia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Moisés recibió el testimonio, ¿no es cierto? Exactamente. Moisés tenía un testimonio, unos señales que Dios había dejado sobre su vida Así es. para que le creyeran. Para que Claro, verdaderamente... respaldo, confirmación. Un respaldo, una confirmación. Es decir, y Abraham lo tenía también. Abraham lo tenía. Bendito sea el nombre Los del Señor. apóstoles lo tenían. Porque cuando, por ejemplo, los reyes iban a hacer pacto con Abraham y decían, sabemos que Dios está contigo. Amén. Tenían Amén. testimonio Tenían testimonio. Y Rahab también, la ramera. Bendito sea el nombre También del le Señor. dijo, sabemos tenía que Dios está testimonio. con ese decía, pueblo. este pueblo de Jericó está del todo amedrentado. Y hoy en día, hermano Gonzalo, el mundo tiene testimonio de que la iglesia de Jesucristo sirve a un Dios vivo. Amén. Muchos han venido, muchos llegan a los altares diciendo, Señor, necesito. Y el Señor ha obrado misericordia en muchos. Pero muchos de ellos han vuelto la espalda a aquel que les sanó, a aquel que les devolvió la vida. Pero hoy el Señor nuevamente está dando una oportunidad para todo aquel que quiera salir de este tormentoso mar, para todo aquel que quiera salir de esta dificultosa tempestad, para todo aquel que quiera salir de esa depresión que lo abate, de aquel, como le llaman, de aquella crisis de pánicos que los ataca, que estos son los gigantes de los cuales te hablábamos recién. Amén. Pero hay uno más grande. Hay uno más poderoso, hay uno más fuerte, hay uno que calma la tempestad, hay uno que es capaz de mandar al mar y al viento que se callen. Es decir, el Señor le dice al mundo y a cualquier espíritu contrario, cierren la boca y estos la cierran. Amén. Porque Dios es soberano en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Cristo vive, Cristo manda, Cristo gobierna, Amén. porque a Él fue dada toda potestad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver, ¿no es cierto?, instrumentos en las manos del Señor. Amén. Que comenzaron ya a hacer frecuente este caminar sobre las aguas. Amén. Que comenzaron a ver la gloria de Dios. Amén, Bendito Señor. sea el nombre del Señor. Que comenzaron a ver cada vez, ¿no es cierto?, que se levantaba una tormenta, había uno más grande que les fortalecía, que les ayudaba. Y cómo Así veían es. la gloria de Dios. Y cuánto es necesario hoy día, ¿no es cierto?, ver en nuestras propias vidas Gloria a la gloria Dios. de Dios. Amén. Y está disponible, Dios sigue siendo lleno de poder, lleno de gloria, y está disponible para todo aquel
¿Qué queda hacer? Y Amén. tomar la decisión. Así es, Toma Señor. la decisión hoy. Porque todo aquel que en él cree Amén. no se pierda, dice la Amén. palabra, mas tenga vida eterna. Toma la decisión hoy. Amén. Créele al Señor Jesucristo. Toma la decisión hoy de entregarte por completo a esta gracia. Así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. De dejar de lado, ¿no es cierto?, toda tu humanidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuánto nos cuesta morir? ¡Ay, qué difícil! Qué fácil es hablarlo y qué difícil es hacerlo. Pero Amén. ¿qué pasa cuando uno se dispone en las manos de Dios? Dios lo hace fácil. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él es el que hace todas las cosas. Amén, exactamente. Él es el que permite, ¿no es cierto?, que Pedro Amén. camina esos pasos. Bendito sea el nombre del Señor. El poder de Dios se depositó sobre ese varón por unos momentos. Amén. En los momentos, ¿no es cierto?, en que creyó, ¿no es cierto?, en que confió que la palabra de Dios había sido verdadera y el testimonio que el Señor le hizo. Ven, Pedro. Ven, camina. Ven, Pedro, camina. Sí, camina. yo soy Pedro. Yo le te dijo. autorizo, Pedro. Amén, Ven, puedes exactamente. hacerlo. Puedes hacerlo, Pedro. Y el mismo que permitió que caminara, Amén. también permitió que se hundiera. Amén. Pero Bendito permitió sea que se hundiera a los pies de él, para también Pedro Amén. viera que era el único Amén. capaz Hay- de levantar. Hay una enseñanza y también del Señor Jesucristo sobre Pedro, ¿no es cierto? Amén. Verdaderamente, yo creo, ¿no es cierto?, que en el Espíritu Santo Pedro después camina y caminó constantemente sobre las aguas. Amén. A lo Y mejor ya también- dejó de ser un pescador, ¿no es cierto?, de quizás subirse tanto a las barcas, ¿no es cierto? Amén, casi se Pero- muere en el mar. Amén. Pero como dice usted, y como nos ha enseñado la palabra, tal vez este fue el puntapié inicial para Amén. ese varón, Amén. para acostumbrarse Amén. a caminar sobre cualquier tormenta, Amén. sobre cualquier dificultad, y para entender que si en algún momento se hundía, era necesario un Amén. clamor Amén. para que el Señor lo levantara nuevamente. Amén. Entonces es necesario reflexionar cuál es la tormenta que te Amén. está aquejando en este día, Amén. hermano. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está aferrando quizás a esa barca, a esa silla Amén. o a ese cargo? O a esa situación o a esa imposible de situación? pasar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el viento que te está Amén. soplando en el oído? Bendito sea el nombre del ¿Cuál es Señor. la ola que te está azotando? ¿Y por qué estás amedrentado? Amén. Amén. Sobre todo Porque- eso es necesario preguntarse también cuál es el Señor que te está esperando un poco Amén. más allá de esa Amén. barca. Bendito sea Amén. el nombre del Señor. Entonces, qué hermosa bendición es la que Dios puede depositar sobre todo aquel que quiera ser usado para el Señor. Amén. Sabes que aquí hay una enseñanza también que Pedro creyó, pero también se atrevió, también hizo, también dio pasos. Amén. Porque la fe sin obra Es necesario dar es pasos. muerta. Es necesario hacer pasos de fe. Amén. Porque ciertamente el Señor le dijo, "Sí, ya, te autorizo, ven, Pedro". Amén. Pero, Pero si Pedro no salía de la barca, tenía que dar un pasito. amén. Tenía que poner un pie ¿no es cierto?, fuera de la barca. Amén. Y después el otro pie. Y dice la Escritura, caminar. Caminar, Bendito. claro. No solamente estar ahí, ¿no es cierto?, parado, ¿no es cierto?, sobre el mar. ¿No se sino paró que al lado de la barca? ¿O? No, pues no se paró al lado de la barca. Comenzó a caminar. Y no sobre un mar quieto, Amén. no sobre un mar sereno, Amén. sino sobre un mar tempestuoso, Amén. con olas e insistimos y vientos contrarios. ¿Por qué insistimos tanto en vientos contrarios? Porque hay espíritus, Amén. personas, instrumentos del diablo que no se van a cansar de hablarte cosas contrarias Amén. a lo que la palabra de Dios te habla. Pero he aquí el Señor Jesús que te dice, ven, camina, yo soy, ten ánimo. Amén. Amén. Lo yo soy en la Biblia. Exactamente. Yo soy quiere decir yo siempre estoy aquí. Yo no fui ni voy a ser, yo soy. Yo Amén. estoy. Amén. Yo prevalezco, yo mando, yo gobierno, Amén. yo soy Yo el reino. soberano, yo reino. Ese Yo- es el yo soy. Yo te escogí. Amén. Yo te uso. Yo estoy contigo. Amén.
Ese es el Dios del cual Yo nosotros te te hablamos. fortalezco en los momentos de debilidad. Amén. Soy tu sustento. Yo soy tu fortaleza. Amén. Nuestro amparo y refugio. Amén. Yo te uso o te dejo de usar. Exactamente. Amén. Porque fuera de mí no Amén. hay nadie. Amén. Solamente yo soy, dice el Señor. Amén. Amén. Así que mi hermano Gonzalo, creo que hasta aquí el Amén. Señor ha puesto en mis labios. No sé si tendrá algo más que decir. Amén. Solo agradecer a Dios que nos entrega esta bendición de Amén. poder estar hablando de la palabra. Es una bendición poder reflexionar, poder entender que estos son tiempos que quizás se levantan tempestades. Amén. Porque si miráramos, ¿no es cierto?, las situaciones, los tiempos peligrosos que estamos viviendo, Creo de yo que no que... podemos ser ajenos a mirar también el tiempo peligroso, Amén. en Amén. que muchas veces vemos ¿cómo decirlo? A ver, Oposiciones. oposiciones, frialdad, Amén. aún en la misma Maldad. en la misma iglesia, amor que se está enfriando. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero Ahora el mismo que está ahí, es el mismo. el mismo que le dijo a Pedro, ven, da el Exactamente. paso de fe. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser un instrumento en la casa del Señor? ¿Quieres que te use verdaderamente? Atrévete a dar el Atrévete paso. a dar el paso y se empieza a estrechar. Amén. Pero no te olvides que Dios está allí, Amén. que Dios está al otro lado, allá. El yo soy de aquel Amén. entonces, hoy sigue diciendo yo soy. No era, aún soy. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano mío. Amén. Ese es el Señor del cual nosotros hablamos. Amén. Hoy en día, sin importar denominación, sin importar cuál corporación cristiana o evangélica tú pertenezcas, Amén. la barca del evangelio está siendo azotada. Y es necesario escuchar la voz de Cristo y cerrar nuestros oídos a la voz de estos vientos contrarios. Amén. Y escuchar que Él te sigue diciendo ten ánimo. Amén. Yo soy. Aún yo soy. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano Gonzalo, Amén. dando gracias al Señor por la oportunidad de haber podido exhortar esta palabra, Amén. de haber podido compartir con usted lo que el Señor pone en nuestros corazones, Amén. sabiendo que para Él es toda honra, toda gloria y toda alabanza, pero agradeciendo Sí, que Señor tenga en Jesús. cuenta estos barros inútiles, a Amén, estos Señor instrumentos Jesús. simplemente o utensilios de la casa de Jehová, Bendito Rey. para usarlos conforme a Él le plazca, porque Amén. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro soberano, Él es el absoluto, Él es el dueño de la iglesia, hermano. Comentarios de una crónica. Bien, hemos escuchado este programa que ha sido de mucha bendición, que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas y creo que para usted también. Le dejamos invitado para que la siguiente vez, el día sábado, a las 18:30 horas, usted se conecte con nosotros. Usted tiene ahí WhatsApp, usted tiene ahí los modos de comunicarse con nosotros. Y creemos que verdaderamente Dios le puede bendecir grandemente si usted decide poner por obra la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, La Calera. Cristo vive.